será el Instituto Nacional Electoral quien defina finalmente quién preside la Corte, y esto sería por una cuestión de género, de acuerdo a la información que dio a conocer hoy la presidenta de México. ¿Qué es lo que definiría el INE? Bueno, por cuestión de género podría ser Lenia Batres Guadarrama, que es la segunda mejor votada en esta elección. El primero es Hugo Ortiz Aguilar. Eso no cabe ninguna duda de cómo van los cómputos, cuál es el avance que tienen. A las 11 de la mañana del día de hoy, los candidatos mejor rankeados es Hugo Aguilar Ortiz. Bueno, aquí le tengo la información, pero ¿qué es lo que podría pasar con esta situación? Bueno, nada extraordinario, solamente un acomodo de acuerdo a lo como esté previsto el proceso electoral. Se cumplió con creces, más allá de lo que digan, de lo que Alito Moreno, que vamos a echar abajo, que es que ustedes no son buenos como nosotros, dice Lainez Jotisek. Oiga, pero tuvimos que supuestamente los mejores, una banda de maleantes, de delincuentes que se dedicaron a sacar personajes de cuello blanco, delincuentes, de bandas delincuenciales, es del dominio público. Nos han perjudicado como pueblo, como sociedad, bastante. Y luego todavía salen con que a Panchita la bolsearon. No, esto ya está prácticamente definido. Ahora, ¿a quién le corresponde en este sentido establecer cómo quedaría conformada la Suprema Corte? Ya circulan en redes sociales cualquier cantidad de comentarios. Obviamente el puntero es Hugo, el candidato que ganó el primer lugar. Ahora, sobre dicen que quedó también el ministro Chicharrón, o el que anduvo en una campaña que decía que él era más bueno que un chicharrón. En elecciones donde se definen este tipo de situaciones, pues todo el mundo puede participar y no hay ningún problema. Entiendo a quienes no hayan quedado en los primeros lugares, los entiendo perfectamente, porque sus aspiraciones son legítimas. Más allá de esto, entre los dos aspirantes principales de la contienda, pues están ciertamente, eso lo va a definir el INE de acuerdo a lo que dijo hoy la presidenta de México en torno a quién será el presidente de la Corte o la presidenta de la Corte. Sea al abogado Hugo Aguilar, bueno, pues lo han requerido en diferentes entrevistas, todo el mundo quiere entrevistarlo. Es un abogado de origen mixteco, fue abogado del EZLN, ha tenido pues cargos importantes en la defensa de los que menos tienen, es decir, es un buen perfil. Sin embargo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que el INE definirá quién será el próximo presidente de la Suprema Corte. Celebró la llegada del abogado mixteco Hugo Aguilar a la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y obviamente la segunda es Lenia Batres, son los dos punteros. Esto dijo la presidenta respecto a este tema. Es un cambio muy importante. Ahora, hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio profundo. El cambio está dado. ¿Cómo está la situación respecto a los resultados? Aquí tiene usted hasta el corte de las 11 de la mañana. ¿Quiénes serían los nuevos ministros? Y aquí tiene usted los porcentajes de votación y tiene los nombres de ellos. Así aparecen en lo que es, serían 4, son ellos. El primero sería, sí,
Hugo Aguilar Ortiz, que tiene 5.151.485 votos con el 5.22% de la votación. El segundo sería Giovanni Azael Figueroa Mejía, que tiene 2.964.653 votos, el 3.00%. Irving Espinosa Betanzos tiene 2.857.803 con el 2.89%. El otro sería Arístides Rodrigo Guerrero García, el llamado ministro Chicharrón, que tiene 2.837.895 con un 2.87%. Pues está muy cercano entre el 87 y el 89. El que está más abajo es Isaac de Paz González, que no alcanzó a llegar, o no alcanza a llegar. Esto con, aquí lo tiene usted en pantalla, con el 89.81% de las actas computadas, el corte a las 11 de la mañana del día de hoy. Esto es en cuanto a los hombres que participaron. En cuanto a las mujeres, aquí están las 5 principales candidatas que obtienen una mayoría en la votación. Lenia Batres Guadarrama tiene 4.894.296 con el 4.95%. Esquivel Moza, Yasmín Esquivel Moza, 4.363.000 con el 4.41%. Loreto Ortiz Alf, que tiene 4.167.717, esto representa el 4.22%. María Estela Ríos González, ella tiene 3.911.894 votos y tiene el 3.96%. Llegaría también Sara Irene Herrerías Guerra, con 2.631.752 votos, 2.66%. ¿Cuál es su más cercana perseguidora? Natalia Telles Torres Orozco, con 2.047 votos, 2.447.942 votos, el 2.07%. Estos son los primeros lugares. Y la decisión está en cuanto se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los más votados, son los que llegan a la Suprema Corte, que es una cuestión a considerar. El asunto relacionado con la paridad de género, eso también es una realidad y hay que considerarla. Si lo establece la ley, llega Lenia Batres como presidenta de la Suprema Corte. Si es el más votado o más votada, en este caso sería Hugo Ortiz. Lenia Batres Guadarrama puede llegar por el asunto de en este caso, por lo que es por el género, ¿no? Hugo Aguilar Ortiz ha estado en todos los medios de comunicación y hoy surge que podría ser Lenia Batres Guadarrama. El país tiene acceso a la justicia, es decir, a demandar o a defendernos en juicio, pues nada más quien tiene dinero, porque quien tiene dinero puede pagarle a un abogado o una abogada que además sea confiable, que no le vaya a jugar chueco, que luego sucede eso, o la gente desconfía, o le abandonan el asunto a la mitad del juicio. Y yo creo que todas y todos los que tenemos algún problema que debería, o que solamente puede resolverse en un juzgado, pues deberíamos tener garantizada la posibilidad de tener una abogada, un abogado gratuito. Y claro que eso suena a sueño, ¿no? Suena como que estoy hablando de otro planeta. No, estamos hablando de México siglo XXI y sí creo que es posible. Y creo que es posible porque hay procuradurías, montones de procuradurías, social, del trabajo, del medio ambiente, procuraduría agraria, hay muchísimas, hay procuradurías a nivel federal y hay procuradurías de cada uno de los estados y son muchas. Y también hay comisiones de derechos humanos federal o nacional. Bueno, ahí tiene en unos eventos a Lenia Batres Guadarrama, que estaría en la posibilidad de llegar a ser la presidenta de la Suprema Corte por una cuestión de género.
prácticamente ministro electo, que podría, incluso es el puntero. Hugo Aguilar Ortiz, por su parte, había hablado de que él no quiere usar la toga, y esto fue parte de lo que dijo. Me parece bien. Pregunta, ¿ya fuiste al Palacio de Hierro a comprarte tu toga? ¿Ya estás listo? ¿O cómo vas a despachar desde el Pleno de la Corte? Es una muy interesante pregunta, Julián. La verdad es que es una cosa que yo recibí de manera reiterada en los pueblos, que yo no me convierta en un funcionario tradicional, un funcionario normal, porque ya hemos tenido casos en donde personas indígenas ocupan algún escaño, ocupan algún espacio de poder y se pierden, se olvidan de sus bases. Yo estoy planteando que no voy a usar toga, voy a revisar la legislación, la normatividad interna. Esto no quiere decir que pierda la solemnidad que debe tener el cargo, que pierda la importancia, la trascendencia que tiene el cargo, pero yo voy a proponer a los que lleguemos a integrar la Suprema Corte que en lo personal yo no voy a usar toga, yo voy a marcar esta diferencia, que en la Corte está muy indígena y vamos a llevar los trajes de gala de los pueblos y comunidades indígenas. Esa es la propuesta que yo voy a hacer. Como te digo, voy a revisar la normatividad específica que regula las sesiones de la Corte y si hay esta posibilidad y si no, impulsaremos las reformas que correspondan, pero creo que vamos a darle esta nueva imagen, esta nueva idea de una integración pluricultural a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo Aguilar Ortiz, realmente... Bueno, ahí tiene usted lo que dice Hugo Aguilar Ortiz, el puntero en la elección, es cierto, es el puntero de la elección. Se han dado comentarios respecto a este personaje que es el ministro Chicharrón. De hecho, lo posteó Ernesto Ledesma, que algo tiene con eso que no llegaron los que él quería. Nos están catafixiando un siniestro defensor de torturados por un chicharrón. El gobernador de Chiapas, Ramírez Lalo, está feliz. Habrá que revisar los resultados del proceso electoral de Chiapas. No se trata de quedarnos con uno menos. Peor, mejor que solo pasen 3 ministros y ahí muere. No. Bueno. Estoy más preparado que un chicharrón. Le pusimos salsa a la campaña. El ministro joven, o ya conocido también como ministro Chicharrón, llegó a Tijuana. Se trata de Arístides Rodrigo Guerrero, uno de los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguró que la viralidad era necesaria para darse a conocer, pero no es un impedimento para demostrar que es capaz de ocupar el cargo. Que no quiero algo acartonado, quiero algo disruptivo. Y justamente íbamos pasando por un puesto donde vendían papas, chicharrones, etcétera. Entre sus principales propuestas se encuentra el uso de la inteligencia artificial y afirmó que tiene experiencia y antecedentes para agilizar trámites y sentencias. Fue claro, el candidato a ministro explicó que quienes sean elegidos como ministros, jueces y magistrados tendrán el peso de demostrar que la elección popular sí funciona. Si hacemos bien nuestro trabajo, va a ser un éxito esta reforma al Poder Judicial. Si por el contrario se cometen los mismos errores del pasado, va a ser un fracaso. ¿Y tú? ¿Vas a votar por jueces, ministros y magistrados este año? Déjame... Bueno, ahí tiene usted que el ministro Chicharrón, llegan los más votados, así es una competencia. Digo, por lo que dice, no es que él llegó, punto. Si es todo esto empieza a generar comentarios de los más diversos. Ya salió Alito Moreno, que va a echar abajo toda la elección, no puede hacerlo. Que el PAN, bueno, pues ni siquiera alcanzaron ustedes una votación de esa naturaleza. Salimos a votar, el pueblo ha ganado, ahora corresponde al Instituto Nacional Electoral determinar quién de los dos punteros, en este caso Hugo Aguilar Ortiz o Lenia Batres Guadarrama, puede ser el presidente o la presidenta. Si es una cuestión de género, llegaría Lenia Batres. Si es una cuestión del puntero en los votos, sería Hugo Aguilar Ortiz. Ambos con capacidad sobrada para ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además son por 2 años. A los 2 años entra el que sigue, es decir, si quedara Lenia Batres Guadarrama, sería por 2 años. Luego el siguiente sería precisamente Hugo Aguilar Ortiz, o a la inversa. Sería el primer presidente Hugo Aguilar Ortiz y en 2 años después sería Lenia Batres Guadarrama. Le seguirían Yasmín Esquivel Moza, le seguiría Loreto Ortiz Alf. En fin, así sería más o menos lo que se viene. Pero de que queda firme, queda firme. No les gustó, ¿verdad? Al PRIAN. ¡Ah, qué caray!